Y bueno, pues platicar contigo respecto de pues la existencia de más de 60 expedientes o de recomendación por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos que tienen que ver, pues parecieran o son prácticamente de tortura. Sin embargo, bueno, hay muchos casos, la gran mayoría, el 99% yo creo, no están tipificados o catalogados como tal por parte de la Procuraduría. Sí, bueno, de hecho lo veíamos la semana pasada con el tema de los homicidios, cómo los homicidios dolosos se clasificaban de manera diferente. Es una estrategia que se utiliza de manera común, el minimizar los eventos, el minimizar los delitos y poner una clasificación diferente a la que en realidad es. Esto, ¿cómo pues, puede perjudicar precisamente a la percepción y al seguimiento de estos casos? Ya que, bueno, también prácticamente en todos los casos la recomendación tiene que ver o con un procedimiento administrativo o con un procedimiento disciplinario sin que haya mayor seguimiento, y pues además es la misma dependencia que comete las violaciones quien se está encargando de hacerlo. Sí, en los documentos que se analizaron, pues vemos que la investigación que realiza la Procuraduría de Derechos Humanos es únicamente leer lo existente en la carpeta de investigación, no hacer una investigación que vaya más allá. Eso, pues obviamente de entrada, te limita a que solamente conozcas los datos o las entrevistas que existen en las carpetas. No hay una investigación en realidad sobre lo que sucedió, y pues eso obviamente evita que conozcas, en este caso, los hechos o que te puedas acercar a la realidad de lo que sucedió, y como no lo puedes conocer, pues obviamente no lo vas a abordar de manera adecuada. ¿Qué sucede mucho? Aparte de minimizar o aparte de reclasificar, se termina culpando a las víctimas. Eso es una cuestión muy común que sufrimos aquí en Guanajuato todos los días. Se termina culpando a las víctimas por la hora en la que estaban en la calle, por el desconocimiento de la misma ley, y se aprovechan de la ignorancia de los derechos, de que las personas, los derechos que tenemos, para entonces no solamente que hayan sido víctimas de la tortura, sino que también sean víctimas del sistema, cuando es el sistema el que no vela por los derechos de las víctimas o de los denunciantes. En este sentido, ¿cuál podría ser el actor de la Procuraduría? Es decir, ellos pudieran llamar a otro órgano de algún otro tipo para que se encargara de hacer de ejecutar estas recomendaciones, y no lo haga precisamente pues, la Fiscalía General, ¿no? La mayoría de los casos son de policías ministeriales. Sí, la idea o lo que debe de suceder acá no es tanto que sea la misma fiscalía la que se autorregule o la que ella contrate a otra persona, sino más bien debe de existir sociedad civil organizada, deben de existir instituciones no gubernamentales que sean las que se encarguen de este tipo de investigaciones. En algunos países o en otros estados lo que se hace es, por ejemplo, traer expertos de otros países o de otros estados, puede ser a través de la misma ONU que se pueda trabajar, pero que no sea que el contacto lo haga la fiscalía, sino más bien que el contacto sea un organismo pues neutral, en este caso decirlo, para que se haga una investigación independiente. Eso es a lo que tenemos que llegar si queremos en realidad conocer la realidad de estos casos. ¿Cuál ha sido, cómo calificarías o describirías el papel de Carlos Amarripa Aguirre pues en este tema de la tortura, que pues pareciera que por ahí lo tratan de ocultar como algo que no existe? Pues tenemos que no se nos olvide que Carlos Amarripa llega a ser procurador por un tema de tortura. Daniel Chowell sale como procurador del estado por lo que pasó en San Felipe. Al señor Palomo lo electrocutaron y lo asfixiaron con una bolsa. Entonces, ahora que estábamos revisando estas recomendaciones, pues vemos que es muy común que se mencione la asfixia con la bolsa y los choques eléctricos a las víctimas. Entonces, la estrategia o la tortura a través de estos métodos continúa. ¿Qué es lo que vemos? Que no han cambiado las cosas. No cambian las cosas cambiando a una persona de arriba. No cambian las cosas cambiándole el nombre de Procuraduría a Fiscalía.
En concreto, para responder tu pregunta, ¿cómo veo yo el desempeño? Pues la verdad es que sí nos gustaría que hubiera un mejor desempeño dentro de las investigaciones que se hacen, que sean más apegadas a protocolo. No tener un procurador que salga y que culpe a las víctimas de lo que sucedió, no tener un procurador que vincule a las víctimas a la delincuencia organizada solamente para decir es un delito federal y no me corresponde a mí, sino más bien un procurador o una fiscalía, perdón, un fiscal y una fiscalía que se apeguen a los protocolos nacionales e internacionales para la investigación de los casos, para la atención a las víctimas. Tenemos que entender que es un problema sistemático y que nadie va a llegar, no va a llegar un policía nuevo al trabajo y va a empezar a torturar desde el día 1, sino más bien se le tiene que enseñar. Sí, son cuestiones que se van enseñando. Cuando yo formé parte de la policía ministerial, era muy común, sí, que escucháramos palabras como que la calentadita, etcétera. A mí me tocó vivir el cambio de sistema, sí, al sistema acusatorio penal. A nosotros nos dijeron que el cambio era para respetar los derechos de las víctimas, para realizar verdaderas investigaciones. Hoy, años después de ese cambio, no vemos que hayan cambiado. Inclusive, lo que vemos en estas recomendaciones es de que no se está torturando a los probables responsables, sino que también se tortura en algunos casos a las víctimas y en otros casos a los posibles testigos. Hay una persona en un caso que refiere que la estaban torturando y le estaban preguntando por sus primos y a qué se dedicaban los primos. Es decir, la tortura para ellos es una estrategia o es una herramienta de investigación. Y en ese sentido, digo, existe ya una iniciativa de ley que tiene que ver con este tema de la tortura. ¿Tú qué has encontrado en esta ley? ¿Es una ley que sí tiene colmillos o por ahí le falta? Mira, lo que yo te puedo comentar de la ley es de que hace un par de años Amnistía Internacional hizo un informe sobre la tortura en México y en los párrafos iniciales dice que la legislación en torno al tema de la tortura no cambia o no hay alguna modificación en cuanto a la tortura. Lo que se tiene que hacer es más bien transparentar, que se lleven mejores registros en la labor de la policía y que las actuaciones que tenga la Fiscalía sean apegadas a protocolos. ¿Cuál sería el impacto jurídico justamente de esta ley, de esta iniciativa, si es que se llegase a convertir en ley? No creo que exista un impacto jurídico como tal, porque tenemos ahora nosotros la ley para identificar, por ejemplo, en el caso de los feminicidios. Sin embargo, si tú te das cuenta en las estadísticas que lleva el Secretariado Ejecutivo, ellos registran que la información que se les está mandando han ocurrido en el estado 3 o 4 feminicidios. Y si tú revisas información de organizaciones no gubernamentales, llevamos más de 100 casos, más de 100 feminicidios en el estado. Una legislación, una ley como tal especial no te garantiza que se vaya a abordar el problema como se tenga que abordar, sino que más bien lo que nos damos cuenta es que hay una cierta simulación. Estamos pretendiendo que estamos abordando este problema, estamos pretendiendo que nos interesa el problema de la tortura y entonces ahora vamos a hacer una nueva ley que atienda ese caso. Esos casos no se atienden con nuevas leyes, ya está legislado. Ya es un delito la tortura. Lo que tenemos que hacer es dotar de los dientes suficientes a la Procuraduría de los Derechos Humanos y que se hagan investigaciones independientes para esclarecer los hechos. Y a razón de estas investigaciones, que no solamente se hagan recomendaciones, que la gente pierda su trabajo cuando la tenga que perder, cuando haya incurrido en tortura, que pierdan su trabajo, pero que también se inicie una investigación en contra de ellos y aquellos que hayan cometido el delito vayan a la cárcel, que haya una repercusión. ¿Por qué? Porque luego muchas veces nos quedamos con la idea de que el servidor público pierde su trabajo y ese es castigo suficiente, aun cuando se demuestra que estuvo involucrado en delitos y las investigaciones no continúan. En ese sentido, ¿qué es lo que le hace falta a Guanajuato? Ya mencionaste algunas cosas, pero ¿cómo podría reforzarse este tema sin justamente pareciera que no hay voluntad de pronto por parte de las autoridades para ser asesorados o involucrar agentes externos como las que ya mencionaste? Lo que hace falta en Guanajuato
no es que las instituciones se autorregulen, eso no sucede. El poder no se va a autorregular, sino más bien lo que tiene que suceder acá es que la misma sociedad nos empecemos a organizar y que sean organizaciones no gubernamentales, que sea la misma sociedad civil organizada la que empiece a velar por reformas, pero que hagan más transparente el trabajo de la Fiscalía, que se dejen registros claros, como por ejemplo que se ponga, en el caso de la tortura, que a las personas que se les detenga se les ponga de inmediato a disposición del juez y que exista un reporte que se pueda estar revisando de dónde se detuvo a las personas y el tiempo y en qué situación física, su integridad física, cómo estaban cuando las detuvieron y cuando son presentadas. Si te das cuenta, en muchos de las recomendaciones, en muchos de los casos que tenemos en Guanajuato, la tortura sucede en el traslado, de que detienen a la persona y ya sea que lo lleven o a los separos o a las oficinas de la Fiscalía, es en ese traslado cuando la persona sufre la tortura. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar en el tema? No, nada más. Perfecto, pues muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, mira, cuando hubo el cambio al sistema acusatorio, ¿en qué se capacitó a la Policía Ministerial? Se les capacitó en entrevista kinésica, técnicas de lenguaje corporal, en perfilación criminal de asesinos seriales, expresión corporal, etc. Una serie de cosas que para la investigación criminal no tienen no funcionan. No hay evidencia al respecto sobre que esas técnicas tengan que sean buenas pues para la investigación. ¿En qué nunca se capacitó? En entrevista a víctimas de violencia, entrevista a niños, niñas, en uso de la fuerza. Y entonces mucha gente piensa que la tortura es una de las tantas herramientas que tiene la policía para investigar los casos. Sin embargo, en muchos de los casos es la única herramienta que tienen para investigar y ese es uno de los problemas más serios. ¿Qué investigación hemos conocido aquí en Guanajuato? ¿Qué investigación se ha hecho pública que nos hayan demostrado cómo se investigó de inicio hasta fin y que nosotros podamos decir que durante toda esa investigación se respetaron los derechos humanos de la víctima, de los testigos y de los probables responsables? No tenemos evidencia al respecto. En cambio, tenemos una gran evidencia sobre agresiones a los derechos humanos. Se les asusta, se les intimida a las personas que están denunciando o a los testigos para que no hablen con la verdad, para que no lleven más lejos, por así decirlo, su denuncia, para que no haya una vinculación a proceso. Yo he conocido de varios casos donde a la gente, a las víctimas le dicen, es que tú no sabes quién te robó tu coche, es que tú no sabes quién te robó tu moto y como no sabemos quién es, pues mejor ya no le muevas más, porque qué tal que luego por denunciarlo estás poniendo en riesgo a tu familia. Y entonces la Procuraduría con estas acciones, la Fiscalía, perdón, con estas acciones termina protegiendo a los delincuentes, termina abonándole a la impunidad. Hay una mala preparación de los policías y no hay una voluntad, por así decirlo, de la Fiscalía por investigar de forma adecuada y por clasificar de forma adecuada los delitos. Y en estos ambos casos, ¿tiene que ver con un tema de capacitación o tiene que ver con un tema ya de que hay, ¿cómo llamarle? Pues de que ya desde adentro está podrida, por así decirlo. Sí es un problema sistemático, es decir, sí se requiere capacitación, pero si nos ponemos a revisar cuánto ha gastado la Fiscalía en Guanajuato en temas de capacitación, estamos hablando de millones y millones de pesos. No solamente es la capacitación, sino que debe de existir una observación constante del actuar de la Fiscalía. Es decir, necesitamos más transparencia de parte de la Fiscalía, pero más órganos civiles o instituciones que lo estén analizando, que estén revisando cómo está trabajando la Fiscalía. En este caso es muy importante, por ejemplo, el papel, como lo he dicho, no solamente de la sociedad civil, sino también de las universidades. También las universidades que estén revisando el tema de las sentencias, el tema de las investigaciones, en general, el tema de los derechos humanos. Oye, justamente, hace ratito mencionabas el tema que tiene que ver con las cifras que reportan luego al Secretariado Ejecutivo, y en este sentido, en algún momento cuando Miguel Alcántara mencionaba que pues
refiriéndome ya un poco en el tema del maquillaje de cifras del que ya hablábamos hace unas semanas, él mencionaba que pues sería bueno que interviniera ya la Fiscalía General de la República para ir detrás de esas personas, ya sea de los funcionarios de primer nivel y de quienes están acatando estas instrucciones para de alguna manera modificar las cifras que tienen que ver con homicidios. Así es. Pues en este caso él mencionaba que era un delito. Sí leí la nota y él decía que era un delito. Pues en esos casos creo que se deben de llevar a cabo las denuncias pertinentes en este caso. No sé, probablemente si la misma ciudadanía se une y tenga que hacer la denuncia o si a través de diputados o senadores se tenga que llamar la atención para que la Fiscalía de la República pues ponga atención sobre este caso y más en Guanajuato porque hubo la denuncia en un programa de la televisión y después ahora con el análisis que publica México Evalúa sobre algunas discrepancias y sobre algunos errores en la documentación de los delitos. Es terrible. No solamente, si el tema es un delito, pues ahí, digo, para los abogados y las abogadas en el tema, pues se debe de aplicar. Pero también, pues obviamente, como yo te comentaba, es terrible acá lo que está sucediendo porque no conocemos cómo está el Estado, porque se están maquillando las cifras. Entonces, nadie en la historia de la humanidad se ha curado de cáncer ignorando la enfermedad, ¿sí? Sino más bien diagnosticando de manera adecuada y atendiendo a los problemas que esa enfermedad está generando. En Guanajuato no va a haber un cambio de timón, en Guanajuato no va a haber un respeto hacia los derechos humanos mientras no conozcamos de manera adecuada o lo más cercano a la realidad el problema al que estamos sufriendo.